Buenos días, me confirman audio, por favor. Buen día, Licen. Sí, se escucha, Licen. Ok, gracias. Vamos a ver lo último que hemos visto, en todo caso para retomar, es el registro contable de la planilla de sueldos, donde habíamos contabilizado todo lo que es el total ganado y los descuentos. Habíamos apropiado las cuentas según el tipo de ingreso que tiene, por ejemplo, si es administrativo, si es de comercialización o si es trabajo indirecto o si corresponde al trabajo directo, ¿no es cierto? El trabajo directo siempre van a ser los obreros y el trabajo indirecto es el personal de apoyo, que son todos aquellos que no pertenecen al área administrativa o comercial, como ser almacenero, control de calidad, mantenimiento, empaque, personal que no está definido como administrativo, ni comercial, ni tampoco como obrero de producción, pero que sí apoya a diferentes áreas. Por ejemplo, el departamento de limpieza también podría estar acá, en el trabajo indirecto, dependiendo mucho de las funciones que desempeña cada área. En todo caso, siempre es bueno, en caso de confusión, consultar, ¿no? Cuál es, si hay hay un determinado cargo que no se puede especificar bien. Por decir, en las prácticas o en algún dato, que si hay algún cargo que confunde en sus funciones, que no se puede identificar fácilmente, entonces en ese caso lo que sería es directamente consultar para ver y explicar a qué área corresponde. Pero los más fáciles de identificar siempre van a ser los obreros. Los que tienen relación con la área administrativa, sueldos de administración. Los que tienen relación con el área comercial, o sea, las ventas, comercialización, y los que queden vendrían a ser los de apoyo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido contabilizar la planilla de sueldos con todos los descuentos que corresponden. Y lo que toca hacer ahora es registrar la planilla impositiva. Hemos dicho, no se contabiliza, solamente el RSI va a la planilla de sueldos, que ya hemos hecho eso. Corresponde ahora elaborar la planilla de cargas sociales. Para la planilla de cargas sociales, lo que hay que tener claro es que el total ganado, ahí está, el total ganado se copia de la planilla de sueldos. La planilla de cargas sociales es parte del total ganado. Entonces, lo que hay que hacer es copiar ese dato del total ganado. Veamos en este caso. 25.873,72. Es el total ganado que tenemos en la planilla de sueldos. Lo que hay que hacer es copiar esa información y sumar. 97.813,75. Ya, ahí está. Y sobre eso hay que hacer el descuento de los aportes patronales y los beneficios sociales. En este caso, ¿cuáles son los aportes patronales? Vamos a ir viendo eso. Aquí está. La planilla de carga social básicamente se refiere cargas es un aumento o algo que debe soportar la empresa, es un aumento en realidad de responsabilidad con los empleados. Entonces, el Estado lo que hace es que otorga a los trabajadores, ¿sí? El Estado otorga ciertas concesiones a los trabajadores
a los trabajadores beneficios. Y esos beneficios adicionales que otorga el Estado, no los soporta el Estado. ¿Quién los tiene que pagar? La empresa. Entonces, de ahí surge el tema de carga social. Es que es algo que el Estado ha otorgado mediante una ley a los trabajadores y quien debe asumir el cumplimiento de ese pago es la empresa. Eso es lo que hay que tener claro, que el Estado otorga esos beneficios y la empresa es quien debe asumir. ¿Cuáles son esas cargas que se incrementan a los trabajadores? Tenemos el aporte patronal y el beneficio social. A ver. Los aportes patronales dentro de las cargas sociales son aportes de dinero que tiene que hacer la empresa que no directamente van al bolsillo del trabajador, sino que le otorgan beneficios como por ejemplo una serie de aportes que se hace a las AFPs y el seguro de salud. O sea, son pagos e instituciones que hace la empresa por cuenta del trabajador. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si la empresa tiene que pagar, por un lado, los sueldos, todos los sueldos a los trabajadores, lo que la empresa paga al final es el total ganado. Todo lo que ha ganado el trabajador lo tiene que pagar. Pero a esto, el Estado, como dije, le suma una carga adicional que se llama carga social. Por eso es que se llama carga social. Es algo que el Estado le ha incluido a la empresa para que cumpla con pagos. Ahora, esta carga social son dos tipos de pago. Uno, se paga a instituciones que van a brindar algún beneficio al trabajador. Esos serían los aportes patronales. Y otra carga que soporta la empresa son pagos también para los trabajadores. O sea, por un lado, el dinero que aumenta la empresa adicionalmente a lo que se gana el trabajador, esa carga social, el dinero es destinado para alguna institución o para el trabajador. Y eso se llama beneficio social. O sea, fuera del total ganado del empleado. Tiene sus bonos, tiene todos los ingresos sumados dentro del total ganado. Pero adicionalmente a esto, tiene una carga social que el Estado le ha encomendado que pague. Y entre esos pagos, una parte es para ciertas instituciones que le van a dar algún beneficio al trabajador. O sea, no va a ir al bolsillo del trabajador, a eso me refiero. Pero otra parte sí va a ir al bolsillo del trabajador y esa parte se llamaría beneficio social. Básicamente esa es la carga que soporta. Pago a instituciones y pago a los trabajadores como algo adicional. Entonces veamos esos aportes patronales. Dentro de los aportes patronales están otra vez pagar a las AFPs. Pero no confundamos. El 12,71 no lo paga la empresa. Sale del descuento al trabajador.
O sea que el dinero no es de la empresa, es dinero que el trabajador se lo ganó y se le descontó. Eso, por eso se llama aporte laboral. Pero entonces, ¿qué es el aporte patronal? El patronal es 6,71%, que consiste en prima de riesgo profesional el 1,71%. ¿Sí? 1,71% es la prima de riesgo profesional. Esta prima de riesgo profesional consiste en el pago que hace la empresa del 1,71% del total ganado del trabajador. Todo es sobre total ganado. ¿Y qué sirve para cubrir accidentes laborales? Pongamos un ejemplo. Un trabajador estaba realizando su trabajo normalmente en la empresa, digamos, es almacenero, estaba en los almacenes, y por una situación fortuita se caen algunos estantes con productos encima del trabajador y aparece una fractura de, digámoslo así, de la piel y una serie de lesiones y contusiones que le dan una baja de por lo menos 2 meses y encima va a estar con muleta y demás. Ese tiempo que no va a trabajar se le tiene que pagar sueldo, evidentemente porque es un accidente laboral, pero además, como ya tiene una prima de riesgo, es decir, como está asegurado en caso de accidentes laborales, las AFPs pueden hacer una evaluación para una compensación económica para ese trabajador. En el caso de que esté dentro los parámetros de lo que cubre el seguro. Evidentemente es un seguro adicional que tiene la empresa, ¿sí? Y eso cubre accidentes laborales. Con mayor razón, si el accidente además deriva en la pérdida de alguna extremidad de la empresa, del trabajador, donde por decir pierde un dedo, una mano, o inutiliza la mano, por decir ya no, por mucho que no esté, digamos, los dedos estén completos, pero ya no tiene inamovilidad por alguna situación, o sufre alguna distorsión en la movilidad, cosas de ese tipo, o accidentes más graves inclusive. Si eso ocurre en horas laborales, bajo ciertas condiciones que son dentro de la empresa, entonces las AFPs puede compensar económicamente porque hay ese 1,71 es justamente para eso, para que tenga un seguro contra accidentes laborales. Entonces, eso es lo que cubre las AFPs. Además del 1,71 está el 2% de aportes a las AFPs, que esto consiste en que la empresa aporta un 2% a la AFP Pro Vivienda, que no es nada más que un aporte para un programa de subsidios de vivienda. Es decir, por ejemplo, han ido escuchando el tema de viviendas solidarias, el tema de que algunas empresas tienen acceso a que el Estado les da terrenos saneados y pagan en cómodas cuotas o con precios relativamente económicos. Cosas de ese tipo, ¿no? Son para saneamiento de tierras y provisión de una vivienda para trabajadores. Entonces, la empresa, ojo, la empresa, no el empleado. Muchos confunden y dicen, pero si el empleado aporta provivienda, mentira. La empresa es la que, por obligación del Estado, aporta un 2% para justamente ese tipo de programas que fomentan el tema de la vivienda, ¿no? El que las personas obtengan su vivienda.
No siempre llega a todos los trabajadores, pero alguno puede acceder a créditos blandos para hacer su casa, que también sirve para financiar eso. ¿Sí? No es que sale todo del bolsillo del Estado, las empresas son las que aportan en una parte para que exista ese tipo de políticas para obtener una vivienda. El 6,71% también está compuesto por un 3% de aporte solidario. Ya hemos visto el aporte solidario en el laboral es 0,5%, lo que aporta el empleado de su bolsillo, y lo que a la empresa le obligan a aportar es más, es el 3%. Sobre la base del total ganado del trabajador, calculan el 3% y eso tiene que aumentar la empresa. Ese 3% sirve para la mejora de las jubilaciones que tienen los trabajadores como un aporte solidario y también como una ayuda a personas que en algún momento ya cumplen la mayoría de edad y no tienen una jubilación. En este caso hablamos de las rentas, ¿no? Había todo tipo de rentas que se van creando a medida que pasan los gobiernos. El bono dignidad, por ejemplo. Hablamos de ahí, o algún otro bono para discapacidad y demás. Entonces es una ayuda, es un fondo que se genera para hacer esas ayudas, tanto a la jubilación como a otro tipo de necesidades de personas que necesitan, que no han aportado, que no han podido trabajar, que no se han jubilado en una empresa. De ahí viene ese 3%. Entonces, aparte del 12,71 que la AFP cobra de los trabajadores, también a la empresa le hace aumentar el 6,71%. Por eso tenemos AFP 6,71%. Dentro del aporte patronal. Adicionalmente al aporte patronal 6,71, se aporta un 10% sobre la base del total ganado para pagar al seguro de salud. En este caso, ¿a qué se refiere el seguro de salud? A la caja que tiene el trabajador. Los trabajadores que están trabajando en empresas que cumplen disposiciones legales y que están asegurando a sus trabajadores, pagan las empresas, no el trabajador. La empresa es quien paga el valor del 10% sobre el total ganado por cada trabajador, lo paga a los seguros para que el trabajador tenga su seguro de salud. Entonces, no es cierto si alguien dice, el seguro lo paga el trabajador, nada más incorrecto. Quien tiene la obligación de pagar es la empresa, ¿sí? Y cualquier cobro que se haga al trabajador para el seguro es ilegal, salvo que sea un trabajador independiente con contrato de consultor o contrato de profesional independiente, donde él sí tiene que asumir todos esos gastos adicionales. Obviamente, yo estoy hablando de empleados. Los empleados no tienen que pagar el 10% del seguro de salud porque eso lo paga la empresa. Eso hace que sume 16,71% los aportes patronales. ¿Sí? Esos son los aportes patronales y suma 16,71%. En total los patronales. Recién vamos a ver los beneficios sociales. Pero ¿hay alguna pregunta sobre los aportes patronales, tal vez, que pudieran formular para ir aclarando? ¿No hay ninguna consulta sobre los aportes patronales? Ok, creo que no. Entonces vamos a hablar de los beneficios sociales. Está dentro de la carga social, no se olviden. Aquí es 16,71% y falta los beneficios sociales. Los beneficios sociales
son, hemos dicho, pagos adicionales que recibe el trabajador por disposición gubernamental, que no está en la planilla de sueldos, obviamente porque es algo adicional. ¿Qué sería eso? El aguinaldo y la indemnización. Evidentemente, con el tema del aguinaldo, la empresa provisiona 8,33% cada mes, lo mismo para la indemnización, como provisión para aguinaldo o provisión para indemnización. Se paga, el aguinaldo, por ejemplo, se paga cada año hasta el 20 de diciembre del año, ¿no? Sí o sí se paga cada año. El 20 de diciembre tienes que pagar el aguinaldo, tiene que estar completo el pago de aguinaldo y se paga a todos aquellos trabajadores, empleados o trabajadores que han estado por lo menos 90 días o que han cumplido 90 días de trabajo. Si un trabajador no ha cumplido los 90 días, no tiene derecho al aguinaldo. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador entra a la empresa a trabajar el 1 de noviembre? Hasta el 20 de diciembre, ¿será que va a cumplir 90 días? Desde luego que no. Entonces, ¿le voy a pagar aguinaldo a este trabajador? Este año, no. Al siguiente año, sí, cuando ya cumpla más de 90 días, va a tener derecho al aguinaldo de ese año. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Y qué pasa si ha entrado el 1 de julio? Desde el 1 de julio hasta el 20 de diciembre, ¿ha cumplido 90 días? Sí, desde luego que sí. Ahora, recién se cuantifica cuántos meses ha estado del año. Si ha estado julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, de 6 meses. Entonces se le paga el aguinaldo por la proporción de 6 meses, no un sueldo completo. A veces algunos tienen la idea de que si ha cumplido 90 días me corresponde un sueldo completo. No, es un sueldo completo si has trabajado todo el año. Pero si no has trabajado todo el año, se saca una proporción en función al tiempo que has estado. Eso se llama duodécimas de aguinaldo. ¿Vamos bien? ¿Entendido eso del aguinaldo? Hasta el 20 de diciembre cada año. Por eso la empresa debe provisionar el 8,33. Provisionar no significa guardar dinero, que se entienda bien esto. Lo que más o menos se puede explicar de provisionar, la provisión es hacer un registro donde al debe contabilizas un gasto, pero como todavía no lo estás pagando, al haber registras un pasivo, es decir, una deuda. Eso es provisionar. En ningún momento aquí aparece efectivo, es decir, no estás guardando dinero. Lo que estás haciendo es registrar el gasto cada mes, poco a poco, porque sabes que a fin de año le vas a pagar un sueldo de todo el año. Entonces, contablemente, la provisión se refiere a que cada mes, cuando elabores la planilla, registres una parte de ese gasto que va a ser a fin de año y también lo registres como deuda, porque va a ser una deuda a fin de año. El día 20 de diciembre lo vas a tener que pagar. Entonces, eso es lo que hace una provisión, ¿sí? Toma el gasto y adjudica la deuda. Lo que otros confunden como, pero si ya tenemos provisión, significa que ya hay dinero para pagar. En este registro en ningún momento estoy viendo el dinero. O sea, que esté saliendo caja o que esté ingresando caja o bancos, pues nada de eso. Entonces el dinero no está separado, el dinero al final lo va a tener que disponer la empresa de lo que tenga. Lo único que ha hecho la provisión, y eso tiene que estar claro, es registrar el gasto y registrar la deuda. ¿Vale? Eso es lo que hace, por si acaso, el aguinaldo, cuando registramos el aguinaldo. Lo mismo pasa con la indemnización. Se registra el gasto y se registra la deuda. En ningún momento se paga indemnización. O se tiene dinero para la indemnización, se está guardando el dinero. Muchos piensan, por provisional estamos guardando. Mentira. Dinero no.
Estamos tomando el gasto, sí, eso sí, pero todavía no lo estamos pagando. Por eso está como deuda. Entonces, la indemnización ya es otra forma de pago. Esta tiene una duración, no es anual, porque esta se paga cuando el trabajador renuncia o cuando es retirado de la empresa, se le paga por todos los años que ha estado en la empresa un sueldo. Entonces, si un trabajador se retira de aquí a 20 años, va a recibir 20 sueldos. Pero pongamos, solamente hipotéticamente, pongamos que nuestro trabajador gana 3.000 bolivianos. Hipotético. Y se retira de aquí a 10 años. Entonces tengo que multiplicar 3.000 por 10 años. ¿Cuánto tengo que pagarle? 30.000. Ahora, cuando le pague, ¿qué tengo que hacer? Disminuir el pasivo, o sea, el pasivo va a ir al debe y al haber va a ir caja o bancos, porque le voy a pagar 30.000. ¿Por qué no registro gasto? Porque el gasto ya está registrado cada mes poco a poco. ¿Cómo corresponde? Entonces, eso es lo que hace la provisión, sí. Te lo registra el gasto para evitar hacer este asiento. Digamos, ¿qué pasa si no he provisionado? ¿Cuál sería el asiento? Tendría que llevar a una cuenta de gasto los 30.000 contra una cuenta de efectivo, que ya sea caja o banco. 30.000, ¿qué les parece esto? 30.000 en un solo año, lo que era de 10 años, lo llevo a un solo año, o mejor que esté distribuido cada mes durante los 10 años. Eso es lo que hace esto. Eso es lo que genera. Se contabiliza el gasto, o sea, al hacer provisión, contabiliza el gasto cada mes, durante 10 años. Entonces, así te evitas hacer esto, llevar al gasto en un solo año los 30.000, porque te puede generar pérdida. Eso es básicamente lo que hace la provisión. De que se tiene que pagar, se paga cuando corresponde. Pero no es lo mismo pagar disminuyendo un pasivo, que ya sabes que existe, a que lo registres contra un gasto y afectas a los resultados de ese año. ¿Está bien? ¿Alguna consulta de la provisión para aguinaldos y la provisión para indemnización? Lice, Okay. ¿qué diferencia hay entre la prima de riesgo común de los descuentos laborales con con esta prima Allá. de riesgo profesional? Porque prácticamente parecen seguros, ¿no? Los mismos, pero ¿cuál se está utilizando? Ambos se utilizan. El problema es que el trabajador paga la prima de riesgo común y lo que cubre son enfermedades comunes. Por decir, digamos, una apendicitis, te da una baja de 4 días, está cubierto. Tu sueldo está garantizado, tienes que tener alguna compensación, digamos, de algún tipo, que en este caso es lo económico, ¿no es cierto? Está garantizado la parte económica, o tienes, por decir, algún tratamiento que cumplir que no te ha dañado mucho la salud, pero es un tratamiento que requiere, por decirte, un gasto promedio de 400 bolivianos, eso te lo va a cubrir la prima de riesgo común. Digamos, pongamos esto, requieres por tu trabajo, has, has desarrollado una especie de falla auditiva, digamos, no escuchas muy bien, escuchas todo normal, pero no al 100%. Entonces tú puedes ir a las AFPs y decir, mire, por el trabajo tengo esta situación, te evalúan y dicen, sí, usted ha tenido una ligera disminución de una capacidad, por ejemplo, auditiva. Entonces, sí, va a tener un gasto, digamos, de baterías, de audífonos,
y podríamos darle un bono de 200 bolivianos o una compensación de 200 bolivianos cada mes para cubrir esos gastos que va a necesitar para que pueda escuchar mejor. Listo. Ese es un riesgo común. Pero hablaremos del riesgo profesional. Esos ya son accidentes con gravedad, fracturas, pérdida de algún miembro, inutilización de algún miembro, pérdida de un ojo, pérdida del oído, pérdida de la vista. Eso es, o sea, hablamos de la gravedad. Lo que el trabajador aporta es para cierta gravedad que no entra en daños permanentes, y lo que aporta a la empresa es el riesgo profesional. Y esto aporta a la empresa, por si acaso, no al trabajador, pero es para accidentes laborales. Por eso es riesgo profesional. Dentro de horas de trabajo, si ocurre algún accidente con daño permanente, por si pierde un brazo, las AFPs tienen que evaluar cuánto va a compensar económicamente la pérdida de ese brazo, si es el izquierdo, si es el derecho, y le puede fijar una remuneración permanente en compensación a esa pérdida. Es que es eso. Esa es la diferencia. El riesgo común cubre hasta cierto nivel leve de daños que pueda sufrir el trabajador. En cambio, el riesgo profesional ya hablamos de la gravedad. Accidentes, pérdida de miembros y demás, que ya es algo mayor. Ahí se activa el seguro, la prima de riesgo profesional. ¿Está bien? ¿Ambos son dentro del trabajo liceo o Sí, el descuento laboral ambos puede ser son, fuera también? ambos son ocasionados por el trabajo. No puede ser, por ejemplo, que en un accidente, en un viaje, digamos, ha tenido un accidente de tránsito y ha perdido un brazo. Eso no lo cubre las AFPs. Eso no lo cubre las AFPs. O sea, no va a haber una compensación económica de las AFPs. Sí, por eso es dentro de lo laboral. ¿Vale? ¿Y el seguro de salud ya estaría entonces fuera en este caso o también dentro del trabajo? El seguro de salud ya es diferente, ya es el tratamiento. Por decir, si hablamos de un accidente laboral, digamos, un trabajador está en el almacén, se le caen unos estantes, fierros enormes y se fractura el brazo, ya, ahí se activa la prima de riesgo profesional, pero eso sirve, esa parte entra no para los gastos médicos, sino para la compensación económica. Es decir, si tiene algún daño permanente, se le tiene que compensar. Eso hace el seguro, la prima de riesgo profesional, las AFPs. Los que brindan atención médica es otro, es la caja o el seguro de salud. Esto brinda atención médica. ¿Qué significa? Tiene que hacer las curaciones, el tratamiento y demás. Si es en horas laborales, evidentemente el seguro lo va a cubrir. Si es un tema de, por decir, algún tratamiento, consultas, dolencias, y el trabajador va preventivamente para cuidar su salud, también lo va a cubrir, porque está asegurado. Pero pongamos, ¿qué es lo que no va a cubrir el seguro? ¿Qué pasa si el trabajador está un día jugando un partido de fútbol y se fractura la pierna? Hay fractura. Pregunta, ¿las AFPs va a pagar, va a compensar económicamente la fractura? No. ¿El seguro va a cubrir esa fractura? No, no lo va a hacer. El seguro lo que cubre es todo lo que esté dentro de la habitualidad, digamos. Por ejemplo, hoy yo puedo ir a mi seguro preventivamente a hacerme unos análisis, unos chequeos. ¿Lo cubre el seguro? Claro que sí. Pero si yo voy con una fractura, me va a decir, mira, esto no se ha hecho en tu trabajo, te hacemos las curaciones, pero se te va a cobrar, porque no está dentro del alcance. O sea, muchos piensan, tengo un seguro, me puedo accidentar y listo, estoy cubierto. No es así. No te olvides que este seguro viene de la parte patronal, no es del trabajador quien paga esto. Entonces el alcance es cualquier situación dentro del trabajo o dentro lo normal del trabajador. Y lo normal no es que en un partido te fracture. ¿Se entiende? Por eso tiene muchas aristas esto, pero hay que entenderlo como tal. ¿Se ha entendido ahora? Sí, Liz.
Dicen entonces, todo lo que es el artículo 30 llegaría a cubrir los AFPs. Lo que es el artículo 30, ¿en qué sentido? El artículo 30 es el accidente de trabajo. ¿Eso? ¿A eso se refiere? Los accidentes de trabajo, sí, sí, pero eso tiene una reglamentación, un detalle más profundo, más que el artículo, porque el artículo puede decir caídas o fracturas, pero las AFPs tienen una reglamentación, es como tener un seguro, ¿no es cierto? En el seguro tiene toda una serie de letras, condiciones, artículos, y va a decir qué tipo de caída, porque si ha sido una imprudencia laboral, por decir, si estabas en una zona que es, digamos, aceitosa y no estabas con las botas o con el equipamiento adecuado, porque por negligencia no te las has puesto, porque tienes el equipamiento, pero no lo has utilizado, ahí va a disminuir tu compensación. Quizá no vas a agarrar nada, porque estás incumpliendo normas internas de la empresa. ¿Me entiendes? No es que ya me he accidentado, ya me cubre. Depende. Si para evitar ese accidente existe un reglamento donde me dicen, póngase botas, tiene que usar guantes y demás, y no lo he hecho, ya he vulnerado ese derecho. ¿Sí? Ya he vulnerado ese derecho. ¿Algo más, tal vez por ahí? Y se puede ver ocasiones en las que se emplee por algún motivo la prima de riesgo común y la prima de riesgo profesional. Sí, es que ocurre esto. Por ejemplo, si un trabajador ha perdido una mano, ya de hecho la prima de riesgo profesional está cubriéndolo con una compensación económica. Porque si tú pierdes una mano, es de por vida. Entonces, las AFPs va a cuantificar un monto de cuánto te compensa económicamente. Eso es como si cuánto vale una mano en el tiempo de vida que te queda. Digamos que te han fijado 1.000 bolivianos. Entonces, cada mes tienes derecho a cobrar los 1.000. O sea, la prima de riesgo profesional está vigente para ti. Estás gozando del beneficio de la prima. Pero ahora, ¿qué pasa si te enfermas? Por ejemplo, el COVID está dentro de lo que es el riesgo común. Entonces, te van a dar baja, ¿sí? Te van a poner en cuarentena, te van a pagar tu sueldo y estás gozando de los dos beneficios. Claro que sí, puedes gozar de los dos beneficios. Te van a pagar mientras con baja con cuarentena y a los días a su vez estás gozando del riesgo profesional porque estás cobrando una compensación económica por la pérdida de una mano. Claro que se puede hacer los dos al mismo tiempo. No es algo que dure corto tiempo, es algo que puede ser incluso de por vida el riesgo profesional. No es algo, te pago un monto y ya. No, te puede pagar cada mes por mucho tiempo. Es más complejo, como digo. No es algo simple, es más complejo las RPs y les lo dije al principio. Continuamos con las preguntas. Al retorno estamos en 2 minutos mismo enlace, por favor, ya se va a cortar.